Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa Detrás del Puesto. Hoy estamos con Oscar Juárez, CEO y fundador de Principios Tour Operator, una de las operadoras turísticas más importantes y más reconocidas del país, con foco en Brasil y más de 25 años de trayectoria. Vamos a estar hablando obviamente del mundo del turismo, de cómo es en particular Brasil, de cómo se construye una empresa de turismo desde cero y bueno, de cómo llegó a donde está hoy, obviamente. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, un placer. Bueno, Gracias. antes de arrancar, les queremos decir que este programa está auspiciado por Report Travel Media, la plataforma de turismo la plataforma de información para profesionales del turismo. Así que muchas gracias, Report, por acompañarnos. Y para empezar, Oscar, te queríamos preguntar, ¿qué es Principios Tour y cómo fue fundarlo y cómo ser su CEO hoy en día? Bueno, Principios Tour es una operadora mayorista, es un operador, una agencia de viajes que le vende a las agencias de viajes minoristas. No atendemos pasajeros, entonces lo que hacemos es tener contacto con los proveedores de Brasil. En este caso, los proveedores de Brasil son son dos empresas nuestras, digamos mías, que es Principios Brasil, que fue fundada en el 2000, un año después que Principios Tour Operator, que fue en el 99. Y en el 2011 fundé Brasil Cool, se crearon dos marcas para atender a diferentes mercados. Entonces, por un lado, está Principios Tour Operator en Argentina, que atiende a las agencias de viajes, y el proveedor o los proveedores son estas dos operadoras de Brasil, que a su vez, aparte de atender los pedidos de Argentina, atiende operadores de otros países. Perfecto. O sea que para entender, ustedes le venden principalmente a agencias de viajes. Agencias de viaje en el caso de Argentina y a operadores en el caso de Brasil. Acá exclusivamente atendemos a agencias de viajes, somos, digamos, el único operador especialista en el destino. Con el transcurrir de los años, si bien había operadores que se dedicaban a turismo exclusivamente, a Brasil exclusivamente, con las diferentes crisis que fuimos atravesando todo el país, los operadores optaron por agregar destinos para zafar, digamos, ¿no? Claro. En mi caso, tomé otras medidas, sin salirme del destino. Excelente. Y lo de fundar fue medio casualidad. Yo soy de Entre Ríos, me fui de mi casa muy chico y primero me fui a Rosario, empecé a trabajar en un lugar que era una cerámica. Casualmente, buscando laburo, había un aviso, fui a hacer entrevistas, era un lugar en construcción, me llamaron una vez, me llamaron dos veces, me llamaron tres veces. Y nada, y en esas entrevistas al final del recorrido me terminé enterando que era Austral Líneas Aéreas. Y ahí fue el primer trabajo en turismo. Nunca me imaginé trabajar en turismo. O sea que llegas un poco de casualidad De a este mundo. de casualidad, sí, totalmente. Después, bueno, me fui de ahí porque yo tengo un problema que cuando yo entraba siempre, toda mi vida, yo trabajo desde los 12 años. Siempre que yo entro a un lugar a trabajar, necesito saber cómo funciona todo. Entonces me meto Está bueno. con todos. Cosa que no cae bien muchas veces a los compañeros, digamos. Pero en este caso yo en Austral estuve en reserva, estuve en pasaje, estuve en administración, fui secretario del gerente, hice despacho de tráfico en el aeropuerto y hice recepción. O sea, hice todas las tareas, digamos, que había que hacer. El problema que esto traía era que era el comodín. Terminé siendo el comodín. Entonces, llegó un momento que no podía tener una rutina, rotaba todo el tiempo mis horarios. Claro. Y yo quería en ese momento estudiar, entonces renuncié. Y me fui, primero sin nada, y después entré a trabajar en una agencia de viajes. Perdón, esto era en Rosario, ¿sí? En la primera escala. Cuando trabajé en Rosario, la agencia de Rosario tenía una sucursal acá en Buenos Aires.
Entonces, yo me quería ir de Rosario porque siempre sentí la necesidad de querer más. O sea, estaba en Victoria, en mi pueblo. Yo trabajaba, ganaba un montón de guita. Tenía 19 años, era jefe de un frigorífico y tenía 40 personas a cargo y sentía que no sabía qué hacer ahí, digamos. Era un pueblo muy chico, me sentía como muy limitado, que no podía crecer. Entonces me fui. Después de Rosario, cuando estaba en Rosario, le pedí a mi jefe si me podía pasar a la sucursal de acá. Él es un representante de fútbol muy reconocido. Y entonces me dijo, le digo, vos no precisás una persona, como se dice, una persona de confianza en la sucursal. Me dice, necesito una persona de confianza. Le digo, bueno, yo estoy dispuesto a irme a Buenos Aires. Entonces me dice, bueno, venite. No la pasé bien. No la pasé bien. No la pasé bien en el sentido económico. Pero como era todo desafío y en la pensión que yo estaba había estudiantes del Colón, había un amigo mío de Rosario, se había armado como una banda y comprábamos pizza y nos íbamos a comer al Obelisco. Toda una cosa muy loca. Bueno, la cuestión que él me hizo apoderado de él, acá. Entonces yo lo ayudaba con todo lo que era manejo de jugadores. Simultáneamente trabajaba en la agencia de viajes. Y hacíamos receptivo, traíamos italianos, alemanes y suizos. En el 2001, cuando antes de la crisis, digamos que ya estábamos, antes del 2001 que ya estábamos porque en realidad no fue en el 2001, en el 80 cuando estábamos con el 1-1, sí, 90 fue y pico. en el 90 y pico, Sí. en el 92, 93. Ujú. Argentina se empezó a tornar menos competitiva, entonces los extranjeros dejaban de venir. Claro, empieza más el turismo emisivo y no tanto el Exacto. receptivo. Entonces la empresa quiebra. Quebró la parte de turismo y él me propuso volver a Rosario para seguir trabajando con él con la parte de fútbol. Y le dije que no. Ahí me quedé en Pampa y la Vía, digamos. ¿Por qué no quisiste avanzar con eso del Porque fútbol? yo ya estaba acá y era como que yo ya el crecimiento tenía que ser acá. Claro. La cuestión es que, bueno, me quedé sin trabajo y entonces empecé a buscar trabajo en turismo. Porque, bueno, por la compañía primero y porque te había trabajado en una agencia de viajes después. Y fui a pedir trabajo a una operadora mayorista de Brasil, que no existe más, se llamaba Blumar. Entonces le pido a la dueña de la empresa si me entrevistaba, me entrevistó y me dice, mira, lo único que yo tengo para ofrecerte es visitar, andar en la calle, golpeando puertas. Yo soy súper tímido. Entonces le digo, mira, no tengo nada, ok, lo único que te pido es que apenas tenga la posibilidad de meterme adentro, meteme porque a mí me da mucha vergüenza. No tengo carácter para eso. Claro. Bueno, la cuestión que entré a trabajar ahí y con el tema del emisivo, que crecía de una forma increíble. En ese momento Brasil le vendías cualquier cosa a la gente. Entonces no hubo tiempo de que me prepararan para salir a la calle y empecé a trabajar internamente. Y bueno, empecé a trabajar, a aprender, no entendía nada primero. Fue entender todo un trabajo que yo no entendía, porque yo pasé por otros lados del turismo, no tenía nada que ver con esta parte. Y bueno, y a los 6 meses me nombró gerente. Mirá. A la trompada aprendí, porque al principio me costó un montón. A mí me cuesta mucho aprender, soy muy lento, pero una vez que aprendí, le encuentro todas las variantes, digamos. En 6 meses pasaste de ser el que iba a tocar puertas a ser gerente. Uf. Sí, gerente de operaciones porque soy muy detallista. Igual ya tenías un poco esa vibra porque ya a los 19 años dijiste que ya tenías 40 personas a cargo. Claro, sí, O sea, como y ya por un otro poco- lado seguía con la misma actitud de meterme en todo y yo veía que los circuitos no estaban bien, el circuito de trabajo. Entonces yo le decía, hay que modificar. Porque pasaba así,
O sea, había un sector que era aéreo y un sector que era terrestre. Las agencias llamaban, pedían el aéreo y después pedían el terrestre. Y había veces cuando llegaba el último día, donde Aéreos nos mandaba los tickets y nosotros juntábamos el terrestre y no coincidía. Claro. Entonces faltaba no puede ser comunicación. así. Digo, tenemos que meter todo en el mismo circuito. Ahora- Ahora modificamos todo. Ahí Y- ponele cómo te mandaste vos a... nada, no entraste con un cargo jerárquico a la empresa. No. ¿Cómo fue que te mandaste a decir, che, acá hay que mejorar algo, falta comunicación acá? Ah, porque yo no lo puedo evitar. Es parte de tu personalidad. Sí, sí. No me puedo callar. Mm. No me puedo callar ante nadie. Es un problemita que tengo. Y en ese momento, cuando yo veía que había errores, y yo, además, siempre en donde estaba, yo me ponía la camiseta. Me pongo la camiseta. Inclusive hoy, yo tengo, no sé, compañías aéreas con las que yo sé que tengo la camiseta puesta. Mirá. Tengo hoteles porque responden, porque son honestos, porque si pasa algo te respaldan, y yo tengo la camiseta puesta de ellos. Entonces nada, lo que hacía era mostrarle que estaban los errores y que había que mejorarlos. Y la verdad que lo bueno es que me escuchaban. Claro. Lo otro que pasó, hubo un montón de cosas que yo le planteé y que en el caso de ellos no se animaron a hacerlas y que yo después las hice Mirá. por mi empresa. ¿Y que funcionaron después? Y que funcionaron, porque uno de los problemas que tenemos en Argentina, a ver, los brasileros, por más profesionales que sean, tienen una característica y es que son mucho más relajados que nosotros. Quisiera ser brasilero en ese sentido. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchos errores. Y yo le decía, en este caso era Mónica la dueña, le decía, Mónica, ellos tienen muchos errores. Si nosotros montamos una oficina en Brasil, vamos a hacer toda la parte operacional de nuestra manera y después salimos a buscar clientes a otros países. Pero una oficina en Brasil con brasileros trabajando. Claro, con brasileños trabajando, pero bajo tu dirección. Ok, entonces ahí es menos relajado, con menos Y errores. sí, porque el pique lo pones vos. Ok, Y le enseñás, y también hay gente, yo tengo en Brasil gente que trabaja conmigo hace 20 años, la mayoría. claro. Y ya saben cómo soy. Y se adaptaron y entienden la cabeza del argentino, que no es tan fácil. Claro. Entonces, y bueno, y en ese momento ella me dijo, no, los costos son muy altos, yo no me animo a hacer eso. Y bueno, después las situaciones, en los 90 y pico, la situación en la empresa empezó a no estar buena. Y empezó toda una cuestión de que no nos pagaban los sueldos y había un clima muy tenso, había mucho maltrato también. Entonces, en un momento dado, la realidad que la idea ni siquiera surgió de mí, viene una compañera y me dice, ¿no se puede poner una empresa? Le digo, sí, se puede poner. Digo, porque yo tengo los clientes, a diferencia de hoy, eran muy fieles. Entonces, por ejemplo, llamaban y querían hablar conmigo sí o sí. Si bien yo tenía compañeros de laburo, querían hablar conmigo. Entonces, es algo que yo trato de inculcarle a los chicos míos. Cuando vos le vendés un buen producto, el cliente llega con una idea y vos les mostrás que ese producto no es para ese pasajero. Le explicás que tal otro es bueno. Para mí es como una batalla ganada. Yo disfrutaba vender lo que yo quería, porque además sabía que el resultado debe hacer un rebote positivo. Claro. Y era lo que pasaba. Y entonces yo le decía al cliente, vendé tal cosa que no vas a fallar, y el cliente no me preguntaba más. No había plena confianza. Entonces, bueno, la cuestión que le dije a esta chica, le digo, sí, los clientes los tenemos. La empresa no pagaba ya, no solamente no pagaba sueldo, no pagaba los proveedores. Había un montón de problemas económicos. La cuestión es que, le digo, yo los proveedores los conozco a todos, le digo, porque me están llamando a mí porque no saben cómo hacer para cobrarles a ellos. Bueno, la cuestión que
renuncié. Íbamos a hacer una sociedad con esta chica. La cuestión que al momento, yo acá tenía un primo que vive ahora en México. Tenía un primo, entonces yo le pedí si él me salía de garantía y yo había juntado plata para armar todo. Y la otra chica, que no vive más acá en Argentina tampoco, no tenía todo lo que habíamos combinado en que tenemos que poner cada uno, Sí. no consiguió poner nada. O sea, ni plata, ni nada, ni garantías de ningún tipo, porque para todo necesitas garantías. O sea, primero para arrancar era el tema de las garantías para movida, alquilar la oficina. Claro. Pero después, si vos querés crecer, para hacer IATA tenés que poner un montón de garantías. IATA es el organismo que nuclea a todas las compañías aéreas. Y es la que nos autoriza a emitir los tickets aéreos, porque eso es un crédito. Nosotros recibimos plata de los pasajeros y le pagamos a IATA. IATA distribuye la plata entre las compañías aéreas. Pero es sabido que si no hay una garantía, el agente de viaje podría cobrar toda esa plata, no se la paga a nadie y ya está. Sí. Entonces, hasta para eso se necesitaban garantías. La cuestión que yo hablo con mi primo, me dice, yo te firmo todo, pero en realidad dice, bueno, no tenés una sociedad porque nadie te está ayudando, estás solo haciendo todo esto. Dice, la chica esta, no sé, pero no tiene nada, no tiene que estar con vos. Y nada, y me largué solo. Empujado un poco por los mismos clientes. Cuando yo dejé, el primer día que yo falté a la empresa, mis compañeros me llamaban a mi casa y me decían, los clientes quieren hablar con vos. Yo también le digo, decirle que yo no trabajo más y que no trabajo en ninguna agencia. No, pero los clientes quieren hablar con vos. Claro, ser la cara más visible. Claro, entonces me empezaron a llamar, por eso siempre cuando cuento esto, digo, esto no pasa más hoy. Pero en ese momento, los clientes me llamaban y decían, tengo una reserva. Y le digo, está bien, pero yo no tengo nada. Yo estaba en mi casa. No, pero yo tengo una reserva. Y yo quiero que la hagas vos. Le digo, no, tenés que llamar donde yo trabajaba porque yo no tengo nada. No me importa. Yo te paso la reserva. Vos fijate cómo te arreglas. Entonces era como una presión. Entonces automáticamente ese mismo día empecé a llamar a Brasil, a los directores de los hoteles, a un operador de allá. Pedí una computadora prestada, pedí un fax prestado, en la época era fax. Y nada, y me puse a armar. Fui a abrir una cuenta en el banco, me inscribí, pero la gente me pasaba las reservas. O sea, para entender, entonces vos empezaste en mi trabajando, casa. llegás a tener muchos clientes, Los clientes me vinieron, me siguieron. Te siguieron y con Ni eso siquiera- empezaste a fundarlo. Claro, porque en realidad ni siquiera, es decir, a ver, yo no fui a buscar los clientes. Claro, eso está buenísimo porque ya empezaste con el pie derecho de ya tener Claro, por muchas eso te cosas digo que suelen costar. hoy no pasaría eso. Claro. Porque hoy, bueno, las épocas son otras y cambiaron. Y a la par vos dijiste que empezaste a estudiar. Que no, quise estudiar. Yo tengo secundario y nada más. Ok. Empecé ciencias políticas en la época que trabajaba en Austral. Duré en un canasto. No me banqué el trabajar y estudiar a la vez. Y nada más. Lo que pasa que tengo una buena preparación, porque en la época que yo estudié, la secundaria era potente. Y por otro lado, lo que yo creo que es lo principal, que es sentido común. La persona, Claro. por más cabeza que tenga, por más inteligente que sea, si no tiene sentido común, no tiene absolutamente nada. ¿Y hoy te arrepentís de no haber hecho una carrera universitaria? No, para nada. No, para nada. No, sé que no es lo común, porque yo me junto con pares, con dueños de otras empresas, y todos son formados. Claro. Pero bueno, nada. Yo hice la mía, y además, cuando yo arranqué, que no arranqué en el mejor momento, porque arranqué en el 99, pero en el 2001 yo tuve la primera quiebra. El 2001
que se vino la noche, como quien dice. Yo en ese momento creo que yo ya había alquilado, habíamos armado con mesas que me habían dado unos clientes y cosas juntadas, una oficina. Ya tenía las inscripciones, todo, facturaba yo, todo hacía yo. Trabajaba, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la mañana haciendo tarifarios, todo. Aprendí Excel solo, yo no sabía hacer Excel. Ahora ya no me acuerdo más. Pero de la necesidad Claro. me llevó a que tenía que montar un tarifario y tuve que aprender a hacer una planilla de Excel. Entonces mirando aprendí. Y nada, cuando me agarró el 2001, se me vino la noche. Era estar sentado así como estoy ahora y sentir que delante no tenías nada. Porque era la desesperación. Había quedado en ese momento endeudado en $46,000, Uf. que no es nada para una empresa, pero yo en ese momento era así. Claro. Porque estaba toda la plata en el banco, se devaluó, entonces mi deuda en dólares siguió existiendo, pero los dólares que dejaron de ser, pasaron a ser Sí, migajas. la cuarta parte o menos. Y no pagaba nada, exactamente. Claro. Entonces, nada, yo lloraba, sentadito así, los chicos me decían, no, pará, tenés que pensar algo. Nosotros vamos a venir a trabajar igual sin cobrar. Estaba Roxana que está conmigo aún, y Alicia, y que también tiene 77 años, trabaja conmigo todavía. O sea, así como los clientes te siguieron y eran fieles, te pasó sí, lo mismo con tus empleados. Sí, tengo, en ese sentido, mis empleados la mayoría son muy antiguos. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer al revés. Como por la devaluación, el desbarajuste que se armó, lo que convenía era traer extranjeros. Dije yo, bueno, tengo la oficina de Río, no soy ATA allá, no puedo emitir, en fin, pero voy a ver si consigo apoyos para empezar a vender Argentina en Brasil. Algo que a mí no me gusta hacer ni me gustaba, pero era la forma de resolver el momento porque no entraba una sola reserva y había deuda. Entonces fui a hablar con la gente, en ese momento estaba Varig. Yo, digamos, principio ya en ese momento, a pesar de tener apenas 1 año y medio de existencia, ya era el primer vendedor de Varig en Argentina. Entonces fui a hablar con el gerente y le dije, mira, yo estoy quebrado. Se me ocurrió vender Argentina en Brasil, pero yo no puedo emitir pasajes allá. Vos me das tu apoyo, podés conseguir que Varig me emita pasajes, pero los emitan ellos y yo se los pague allá en Brasil. Me dice, sí. Y necesito hacer un lanzamiento, ¿vos me das el apoyo? Sí. Bueno, necesito tantos pasajes, que me autorizan a emitir, en fin. Bueno, me hizo ir a Río, me hizo reunir con toda la cúpula de Varig en ese momento. Después tenía un cliente acá que era gerente de La Ventana, una casa de show de tango. Entonces le digo, mira Miguel, yo quiero hacer un lanzamiento en Brasil, en Río, de Argentina. Quiero hacer un lanzamiento de Argentina y lo ideal sería llevar un show de tango. Claro. Le digo, no tengo plata para pagar. Le digo, si a vos te sirve, consigo los pasajes, que los pasajes me los dan, y consigo gratis la estadía. Si a vos te sirve ir y promocionar en la casa de show, buenísimo. Me dice, sí me sirve. Y bueno, alquilé un departamento de 2 dormitorios. Y nos fuimos todos los de acá a montar la fiesta. Hicimos una fiesta con plata prestada, porque tampoco tenía para el salón, en el río Otón. Y ahí hicimos el lanzamiento. Con todo el respaldo de Varig, porque fue el presidente de Varig y habló en respaldo de Principios. Y eso fue lo que me ayudó a surfear, digamos, toda la etapa en la que Argentina estaba totalmente sumida en el caos. En lo que fue la época de los saqueos, violencia por todos lados. O sea que Principios en ese momento pasó a ser principalmente esto de Argentinos en Brasil. Exacto, o sea que sería lo que sería acá una empresa de receptivo. Claro, y ahí con eso ustedes pasan la crisis del 2001 que exacto, fue y eso importante. lo hice hasta casi 2003. Cuando se estabilizó acá, que yo ya el volumen de ventas era bueno,
dije yo, bueno, vamos a dejar de vender a Argentina, porque era además en Brasil, bueno, ustedes saben que Brasil es un mercado gigantesco, Sí. son más de 200 millones de personas, Sí. las empresas son enormes, y las empresas de turismo eran enormes, eran monstruos, entonces era competir contra monstruos para poder ganar algunas ventas y ganar pocos dólares. Claro. Entonces, bueno, dije yo, bueno, ya está, ya zafé, me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, que es vender Brasil. Y ahí la empresa siguió funcionando, pero exclusivamente como receptivo de todos los pasajeros que llegan de Argentina, a través de agencias de viajes. Perfecto. Así fue como definitivamente largamos la parte de lo que era vender Argentina en Brasil y seguimos con el trabajo nuestro, que era vender Brasil en Argentina. Me surge una duda también. Hablamos de, bueno, como comentabas, principios arrancó, pasó la crisis 2001. Bueno, ahora vas a seguir contando un poco más de principio de cómo siguió. Pero hablando de crisis también me lleva a la pandemia. Quiero saber cómo les pegó en ese sentido. Ya me imagino que con mucho más espalda porque ya han pasado bastantes años que empezó. Pero cómo la atravesaron y cómo la pasaron. Y la pasamos mal. Primero que lamentablemente no fue la única crisis, porque tuvimos un montón de crisis. La crisis del campo, la crisis del dengue, la crisis del Zika, la crisis de Claro, la todas gripe esas suina. Les pega directamente a ustedes al turismo. Todas nos pegaban, en particular las que tenían que ver con Brasil específicamente. Claro. Independientemente de las devaluaciones. Yo tenía mi casa en Río de Janeiro y gracias a Dios que la tenía, pero con la devaluación de 2013 creo que fue, de un día para otro, perdí la casa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los pesos que tenía en el banco se transformaron en nada y la deuda era enorme. Suerte que tenía una casa para vender. Entonces vendí la casa a 2 cuadras de la playa en Copacabana, con un lagrimón, Ay, qué dolor. pero pude venderla y tenía para, como me decía una amiga, Claro. por suerte tenías donde echar mano, Claro. porque no se podía transferir en ese momento. Bueno, después nos volvió a pasar con Mauri y así vamos. Y lo de obviamente que lo peor de todo, sin duda, fue la pandemia. La pandemia fue destructora. Por un lado, cuando empezamos con la idea de que iba a ser un corto tiempo, digo, bueno, vamos a hacer para que la gente esté entretenida, vamos a hacer capacitaciones. Entonces con la gerente de Brasil le digo, vamos a armar capacitaciones. Yo le digo, bueno, habla con tal hotel a ver si se anima a hacer un vivo. Y vamos a capacitar. Después montá sobre turismo para discapacitados. Vamos a montar, hablar con tales hoteles, con un grupo de hoteles, y vamos a montar cómo se mueve, cómo se arma un viaje para una persona con discapacidad. ¿Y se notaban las agencias? Un las capacitaciones? montón. Claro, estaban Y todos. agradecían, porque yo no sabía ni qué decir. Yo Claro. estaba tan deprimido cuanto ellas. Claro. Pero yo les levantaba el ánimo, entonces estaban súper agradecidas. Se Claro. anotaban un montón. Y tenían tiempo. Y tenían tiempo. Entonces, claro, pero después hacíamos una a la mañana y una a la tarde. Pensando que iban a ser 15 días. Hasta que empezó a pasar el tiempo, le digo, bueno, no, le digo, vamos a empezar a hacer una por día. Seguía pasando el tiempo y cada vez las empezamos a Espaciar más. espaciar más, porque ya no había tema de qué hablar. Y el negocio frenado. El negocio frenado a cero. Imagínate las fronteras cerradas. Claro. No, fue caótico y se gastó hasta la última moneda. No quedó nada. O sea, todo lo que había de espalda se fue. Por suerte tienen esa espalda para sobrevivirla y no. Sí, no y en funde ese en el momento hubo respaldo para pagar salarios por parte del gobierno, hubo medidas que nos ayudaron a zafar. Claro. Pero no, yo siempre, bueno, hace poco un amigo me dijo, después de la pandemia quedamos todos rotos, y yo creo en eso, quedamos todos rotos. Fue muy, muy, muy complicado. Yo, debo ser sincero, yo terminé con una depresión que me lleva 4 años ya, casi 5, de Mirá. mejor, pero estaba prácticamente inmóvil.
Nadie habla de eso, pero es un tema muy, muy recurrente de emprendedores que pasan crisis y hay algo que pasa post de surfearla Claro. que no se habla tanto y es lo que vos comentás. Claro, sí, porque, bueno, yo tengo un médico que trabaja mucho desde lo holístico y él me decía, tu depresión es química, porque el nivel de estrés que tenés es tan alto que estás totalmente desequilibrado químicamente. El tema es que eso ya era antes de la pandemia, porque ya como les dije antes, veníamos ya pasándola mal con los dos gobiernos previos. Y la pandemia fue como el golpe de gracia. Claro. Entonces, hasta ese momento yo soy muy mal de las personas que creen que todo lo va a resolver solo. Entonces no había recurrido a profesionales. Sí. Hasta que dije no puedo más. Entonces, bueno, hablé con algunos amigos y me recomendaron un psiquiatra que es psicoanalista además. Y empecé. Y si no, no salía. Es fundamental encarar esas cuestiones para salir adelante. Porque son cosas que nos superan. Te agarran el ataque de pánico, que no sabes qué es. Todas las situaciones que uno escucha últimamente, que está mucho más abierto el tema, pero que sin ayuda no hay manera. Sí, con la particularidad me parece de tener un negocio propio donde tenés gente que depende de vos, tenés que vos darle ánimo a la gente en una situación Exacto. complicada, entonces como que me Bueno, parece eso es algo que yo hago que finjo muy bien. Yo llego, de hecho, Roxana, que es esta que trabaja hace 1000 años conmigo, la de aéreos, en las peores crisis, digo, yo no entiendo cómo llegas acá haciendo chistes. ¿Cómo haces? Le digo, ¿ustedes qué culpa tienen? La culpa no la tienen ellos. Claro. Por supuesto que tengo mis días, ¿no? Y hay que bancarme. Y si te mandas una macana, peor todavía. Pero hay una cosa que es real. Los problemas del país no tienen que ver con los empleados. O sea, y la responsabilidad la tomé yo. Nadie me obligó. Entonces sí, a mí sí me pesa, y esto es posta, la responsabilidad de que hay familias detrás de cada uno de ellos. A mí echar a una persona me hace mucho mal. Claro. Lo dudo mucho y me hace mucho mal. Una vez que pasó, ya está. No me acuerdo más. Pero la situación, no puedo evitar pensar en el después de esa persona. Porque también lo viví, digamos, ¿no? Entonces, es complicado. En este país ser empresario y es muy complicado. Bueno, ¿y cómo fue la reconstrucción de negocio post pandemia? ¿Qué cambios viste tanto en tu negocio como en las tendencias del viaje y cómo ves la actualidad ahora del turismo, en tu caso de Brasil? En un principio hubo la primera tendencia que fue cambiando, porque es muy loco, porque es como que nunca te deja ver. Yo soy muy intuitivo, siempre todo lo que hice lo hice a nivel... Las decisiones las tomo por intuición. Mirá. Yo digo, me parece que el mercado va para tal lado, vamos para ese lado y vamos a promocionar tal cosa, o vamos a lanzar un destino nuevo, que es algo que yo hago normalmente, porque como vendo un solo destino, lo que yo hice fue abrirlo al destino, porque si no me muero de hambre. Si yo vendo playa solo, no hay forma. Entonces la primera tendencia que a mí me llamó mucho la atención es que el argentino nunca fue organizado para viajar y nunca compraba a Brasil con tiempo. Ok. Bueno, empezaron a comprar con 6, 8, un año de Mirá. anticipación. Y Brasil era un viaje que la gente planeaba tipo de una semana para la otra. Eso cambió. Yeah. Pero con el transcurrir del tiempo, hoy se está vendiendo más encima, por ejemplo, estamos en mayo, estamos vendiendo mayo y junio. Claro. Y algunas reservas, muy pocas de 2026, muy pocas, y algo de segundo semestre, pero el foco está puesto en mayo y junio. O sea, volvió a achicarse la distancia entre la venta y el viaje. Exacto. Entonces es algo que no te permite ver.
Yo Claro. largué ahora una preventa para ver si los provocábamos. Entonces hice un acuerdo con un montón de hoteles y digo, bueno, hasta 9 de mayo, desde este fin de semana que pasó, hasta 9 de mayo sale la promoción, que hay hoteles que dieron un 20% de descuento, otros un 25%, otros un 30%, otros un 15%, dependiendo. Hay que Cada uno lo que aprovecharlo. pudo. Y la realidad es que hay, por ahora al menos hay mucha consulta, pero no hay concreción. Claro. La gente hoy está como expectante. Sí se vende más que en otros momentos. Los volúmenes no son enormes, pero hubo un crecimiento porque hay un atraso cambiario. Claro. Me interesa eso. O sea, todos dicen que hay un boom de los viajes de argentinos a Brasil. Me gustaría como acercarlo un poco a números para entender si es un 20, un 50% más, el doble o de cuándo estamos hablando. Mira, hay dos miradas. Por A un ver. lado, la de la gente de viajes, Sí, que para mí, a través de la agencia de viajes, deben haber crecido un 20%, 25% con toda la furia. Ahora, hay una venta online, que es nuestra gran competencia, que seguro superó el 50%. claro. Y también te está pasando de que hubo una explosión particularmente en la zona sur, porque la gente sí ve en auto. Claro. O sea, lo que es Bomba, Bombiñas, Camboriú y Florianópolis, la gente sí ve en auto, porque además vivir en Brasil es más barato que acá. Claro. O sea, te alquilabas una casa, un departamento, mismo un hotel con desayuno, salías a cenar y cenabas Sí. por menos que acá. Claro, sin el gasto del aéreo era muy Y sin el accesible. gasto del aéreo se te achica el costo. Y recién nombrabas que la competencia es la venta vía web. Sí. Eso, ¿cómo hacen para diferenciarse de las agencias de la venta de esa Eso es vía algo que web? yo hablo constantemente con la agencia, porque la agencia yo a veces les digo, les hago capacitaciones. Y cuando estoy frente a ellos les digo, si ustedes no marcan la diferencia, es decir, diciéndole, no compres tal cosa porque tiene tal, tal y tal cuestión en contra, compra esto otro que es para vos porque tiene tales cuestiones a favor, es lo mismo que el tipo vaya, busque por Google o compre por cualquier lado porque nadie le va a decir nada. Claro. Y si se pega el palo, se lo va a pegar, pero nadie lo asesoró. Y la diferencia tienen que establecerla las agencias de viajes. Tienen que capacitarse. Nosotros, por ejemplo, tenemos una página para vender, todo bien, a las agencias. Pero mi fuerte es la capacitación que se hace a través de los promotores que están visitando las agencias, a través del teléfono. Mis vendedores pueden llegar a estar media hora hablando con un cliente, explicándoles los pros y los contras de un destino. Claro. Porque también nos ha pasado de que clientes que han comprado por alguna de las online que son más conocidas y llegaron al destino y llamaron a su agencia diciendo no era lo que esperábamos. Porque en la foto es todo lindo. Pero yo he visto un hotel que no tiene playa, lo he visto en internet con playa y no Claro. tiene playa. Mirá. Tiene piedras Claro. gigantes. Borraron las piedras y le pusieron arena. Y no hay arena ahí. Tremendo. Entonces, y por otro lado hay una falsa concepción de que internet es más barato y eso está mal, es equivocado. Mirá. Puede pasar eventualmente. Pero, por ejemplo, yo no vendo a pasajeros, ¿sí? Una vez la hermana de un amigo mío me dice, che, Oski, me estoy comprando un ticket aéreo por Gol a Natal. Y me dice, ¿está bien ese valor? Le digo, me parece que es caro. Déjame que le pregunto a los chicos de aéreo. Le digo, mirá, si vos vas a una agencia te va a salir en ese momento Sí. 40.000 pesos más barato. Te estoy hablando de hace no sé cuánto. Le digo, ¿y a qué hotel vas? Y voy a tal hotel y me están en internet a tanto. Le digo, pero si vos vas a una agencia, vas a pagar un 15% menos. ¿Y por qué pasa esa diferencia entre agencia versus comprar en algún portal web? Porque se supone que los hoteles tienen la obligación ética de protegernos. Mirá. Hay una cadena de comercialización que es hotel, operador. El operador se queda con un margen, le da a la agencia un margen suficiente como para que esté abajo de lo que está en el Claro. online. Mirá. Así debería ser la cadena. Creo que ese es un gran mito que se derribó porque Sí. yo creía
que salía más barato vía web. E incluso si hay gente que está escuchando, solamente se va a sorprender por este dato. Y eso también creo que esa publicidad creo que también incita más a que la gente compre vía agencia. Claro. Porque realmente uno piensa que es más barato hacerlo. No, y además hay muchas cosas que la gente no sabe. A ver. Por ejemplo, yo la otra vez me mostraba un amigo que había comprado un ticket muy barato. No me acuerdo para ir a dónde. Pero pasaba por, no sé, demoraba 23 horas en ir a Río, más o menos. Una sí. cosa. Le digo, pero vos no viste, y es que no te dice escala, me dice, pero no viste la cantidad de horas, un vuelo Claro. de 3 horas. Y otra cosa que tienes es que no te muestran cómo es la ruta, que terminás muriéndote de agotamiento y que además gastás en el transcurso. Segundo, que no te muestran que tenés que pagar el asiento cuando llegás al aeropuerto, que no tenés equipaje y que te van a cobrar un montón de cosas extras, hasta un vaso de agua te lo van a cobrar, cosa que a través de una agencia de viaje no va a pasar. Claro. Nosotros los programas los vendemos todo con equipaje, porque le digo, si una persona va de vacaciones una semana, no va a ir con un carrión, seguramente va a querer despachar porque va a llevar más cosas que las que entran en un carrión, Claro. o en una mochila. Entonces, normalmente, excepto que el cliente nos lo pida, le vendemos directamente con el equipaje en bodega y con el asiento, y con el pasajero no tiene que pagar más nada. No hay sorpresas. Claro. Bueno, entonces para repasar, desmitificamos el mito de que las plataformas web son más baratas y, claro, está el gran beneficio del asesoramiento que tiene una agencia Fundamental. que te garantiza esa experiencia positiva en el destino. Y bueno, esto entonces es como, ahí estás contando un poco el funcionamiento de la operadora acá en Argentina. Me interesa entender mejor cómo funcionan las empresas de Brasil, qué es lo que hacen, con quién interactúan y cómo funcionan. Correcto. Lo que hacen las empresas de Brasil son, por un lado, hacer los acuerdos con los hoteles Sí. y negocian las tarifas. Yo estoy metido en eso, por supuesto, hay una gerente comercial allá, y junto con ella negociamos con los hoteles las diferentes tarifas para los diferentes periodos, para alta temporada, para baja temporada. También proponemos promociones, o proponemos acciones de marketing, o proponemos acciones de incentivo, como hoy por hoy tenemos acciones de incentivo para las agencias de viajes. Claro. Hacemos acuerdo con un grupo determinado de hoteles, particularmente como para focalizar la venta en buenos productos y que nos ofrezcan a cambio buenas tarifas. Está toda la parte financiera, que se ocupa de pagarle a los hoteles. Y está la parte operacional, que es la fundamental, en el sentido de que se ocupan. Está el equipo de operadores que está en contacto con cada representante de cada ciudad de país de Brasil para solicitar los servicios, que es traslados, paseos, y también tenemos un celular de 24 horas, que lo que se ocupa de hacer el celular es, nosotros cada vez que le vendemos a una agencia una reserva, le pedimos, cuando cierra la operación, que nos dé un teléfono de alguno de los pasajeros. Ese teléfono se lo pasamos a la guardia. La guardia, cuando el pasajero llega a Brasil, le va a mandar un mensaje diciéndole: mi nombre es Pablo, soy representante de su agencia tal, estoy acá para ayudarlo en lo que necesite. ¿Cómo llegó? ¿Llegó todo bien? ¿La habitación del hotel está bien? ¿El traslado cómo Es una fue? experiencia. Claro, porque antes, que nos pasaba, nosotros, el teléfono está de 24 horas, está hace 25 años funcionando. Ujú. Pero ¿qué pasaba? El pasajero muchas veces, no sé, llegaba al hotel y el aire acondicionado no le funcionaba. Iba a la recepción 27 veces, nadie le daba bola. Y se volvía a Argentina diciéndole: todo bien, pero estuve todo el estadía sin que nadie me arregle el aire acondicionado. Y tenían en el voucher un teléfono de guardia para pedir ayuda. Porque, como yo le explico a las agencias, una cosa es que el pasajero o la misma agencia llame a recepción y hable con cualquiera, y otra cosa es que llamemos uno de nosotros y hablemos con la persona de comercial o con el gerente de recepción y le diga: si no me arreglas esto, no te vendo más. Obvio, es otro poder de negociación. Exacto, entonces la solución viene automática. Muy bueno. Entonces lo que hicimos fue invertir. Como el pasajero no pedía ayuda, lo que hicimos es darlo vuelta. Nosotros le ofrecemos la ayuda apenas llega. Inclusive a veces le mandan mensajes cuando están embarcando acá.
y ya saben que cuenta con alguien que habla su idioma y que si cualquier cosa que necesiten están. Claro. Y todo se resuelve. Y me interesa un poco cómo es esa construcción de una empresa en Brasil. Hay un mito que ya lo escuché un par de veces, que es que para entrar al mercado brasileño tenés que contratar gente muy buena de allá que te ayude a entrar, porque son como medios cerrados. ¿En tu experiencia fue así o te fue fácil negociar con la gente de Brasil? No, en mi caso no fue, digamos, no fue así porque primero que ellos quieren vender. Ok, claro. Con tal de vender, está bien. Lo único que vos tenés que ofrecerle es seriedad, digamos, y garantías. Bien. La realidad es que también, como pasa en todos los negocios, en nuestro ambiente también hay gente chanta. Y también hay operadores que estafaron a los hoteles. Acá y en Brasil, también hay operadores muy grandes en Brasil que han quebrado y han dejado el tendal a hoteles de un montón de pasajeros sin pagarles. Yo tenía por un lado una a favor, que a mí gran parte del sector hotelero de Brasil ya me conocía, por haber trabajado en la operadora anterior. Y por otro lado, el hecho de ser especialista en Brasil generó en ellos la necesidad de apoyarme, porque soy el único que ofrece exclusivamente Brasil. Claro. Entonces, soy el único que compite con los demás destinos. En cambio, los demás operadores que venden Brasil y Caribe, si el cliente viene y le dice, quiero ver Brasil, pero pasame cuánto está Caribe, para comparar, y a la agencia, al operador le conviene vender Caribe, va a vender Caribe. Claro. En cambio, nosotros estamos compitiendo y lo que tratamos de hacer todo el tiempo es de resaltar las diferencias entre un destino y otro. Perfecto. Y ganarle las ventas desde ese lugar. Excelente. Buenísimo. Bueno, vamos con un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas y cortas. La primera pregunta es, ¿cuál es el destino para vos más subestimado de Brasil? Camboriú. Camboriú es un destino que ha crecido tremendamente y la gente no tiene idea. Todavía sigue en auge Se le todavía. dice la nueva Dubái de Sudamérica. Mirá. Con eso te digo todo. Mirá, buen dato. Para anotar. Sí. ¿Cuál es el más sobrevalorado? No se puede decir. Perfecto. ¿Cuál es la época ideal para viajar a Brasil? Hoy, como hablamos antes, los argentinos eligen mucho este destino. Sí, Y bueno, no se hay viaja todo el época. año. En realidad, Brasil te ofrece calor todo el año. Pero más allá de las playas, te ofrece un montón de cosas. Te ofrece selva, te ofrece sabanas con lagunas de agua dulce, te ofrece un montón de cosas. Antes había una época de lluvia para cada lugar. Hoy por hoy la época de lluvia no existe más porque la lluvia puede caer en cualquier momento. Y la realidad es que de Río para arriba el calor es asegurado. Claro. No hay manera que la pifies, digamos. Podés tener un poquito más de lluvia o no, pero eso te puede pasar en enero también. Claro. O sea que Brasil se puede viajar todo el año y se puede hacer un montón de cosas. Está buenísimo ese destino. Si hay alguna ciudad que te gustaría sumar a tu portfolio y todavía no la tenés, o todo lo bueno ya se vende a través de Principios. No, siempre hay productos nuevos para Sumar. lanzar. Ujú. Hay productos que me gustaría que se vendan y que no se venden, como, no sé, hay un lugar que está en Bahía que se llama Taipú de Fora, es una playa soñada, está en una península de Marabú se llama. Mirá. No es muy fácil llegar, pero es un destino que el argentino adoraría. Mira, Después, Joao Pessoa es un destino que tiene mucho para ofrecer y no le están dando el lugar. Y vamos a lanzar un destino nuevo que esta semana lo mandé a visitar, Epa, que a ver. está al norte pasando Sahuipe en Salvador, en el estado de Bahía. Se llama Baixu. Mirá. Es un lugar de playas paradisíacas. Hay hotelería de lujo y hay un par de posadas y hay formaciones de lagunas gigantes en arenas blancas de aguas azules. Está claro. para ir. Sí, sí, realmente Y eso lo vamos a presentar la semana que viene. Increíble. lo que decías vos antes, realmente tiene de todo. es No, Brasil impresionante. tiene de todo. Em, No, y vas a la selva y te morís. Ahora, investigando un poco, vimos que no solo hay turismo tradicional, sino que hay cosas más temáticas en Ujú. Principios. ¿Querés contar un poco eso, cómo es? Sí,
Nosotros empezamos a desarrollar el turismo ecológico, primero con los destinos más tradicionales, que son Pantanal y Amazonas, Ujú. y después empezamos a buscar destinos menos conocidos, como Chapada Diamantina, Xalapao, que todo tiene que ver con contacto con la naturaleza. El pasajero que Claro. viaja a ese destino es un pasajero que ya viajó mucho, que ya conoce muchos países Claro. y que está buscando una experiencia. Entonces lo que le tratamos de ofrecer a través de esto es eso. También lo que hicimos fue, estamos buscando, ahora ya empezamos a desarrollar un segmento de turismo espiritual y estamos vendiendo un programa que sale el 1 de junio, por ejemplo, en una posada en Bucios que se llama Bucio Espiritualidad. Mirá. Es una posada donde se hacen actividades de yoga y meditación. Es un punto, un portal energético. Mira. El lugar es increíble, mágico. Está minado de cuarzo. Yo no sé si ustedes saben, el cuarzo tiene el poder de renovarte el 75% de tu energía. Mirá, increíble. Y bueno, el lugar está minado. Y hay una piedra gigante donde se dice que hay una... ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Una energía femenina que está presente. Mirá, Y que en esa piedra hay un portal que te comunica con otras dimensiones. Uf. tremendo, O sea, el lugar tiene mucha magia. tremendo. Y estamos abriendo otros que estamos terminando de inspeccionar en diferentes zonas para este tipo de público. Mirá, Excelente. está bueno el turismo temático. Sí. Y metiéndonos un poco en el futuro y ya cerrando un poco la entrevista que estuvo increíble, ¿qué ves qué tendencias ves que van a pasar de acá en adelante o cosas que se vienen relacionadas al turismo? ¿Ves algo que venga fuerte? La verdad que estoy un poco desorientado. Mi sensación, ay, no sé. Bueno, lo que comentabas un poco también, esto de destinos espirituales, de Sí, cosas eso por ecológicas. un lado, sí. Pero por otro lado, hay un crecimiento hacia lo tradicional. O sea, había destinos que se habían dejado de vender. Bucio ya no se vendía tanto y empezó a venderse. Puerto Galina no se vendía tanto y empezó a venderse. Mirá. Me hace acordar mucho de los 90, donde lo que se vendía era siempre lo mismo. Claro. Entonces, está el segmento que busca lo diferente, pero está la mayoría que busca lo de siempre. Sí, estamos en una época en donde se está volviendo bastante a las bases, a lo Sí, tradicional. exactamente. ¿Qué le dirías a alguien que se quiere meter en el mundo de agencia de viajes o que está escuchando una entrevista y que quiere la recomendación o un consejo que puedas dar? Que tiene que tener mucha garra, mucha pasión y capacitarse, para mí es el secreto. Excelente. También dos preguntas que hacemos mucho en el podcast. Una es, ¿cómo es un día tuyo hoy? Para cerrar así cortito, que ya se termina. ¿Cómo es un día tuyo hoy en día? Hoy en día que ya bajé un poco, estoy tratando de bajar un poco de ritmo, arranco a trabajar al mediodía. En general a la mañana bueno, yo tengo muchos perros, me ocupo de ellos, hago gimnasia y al mediodía me conecto. Si vengo a Capital, ya me vengo a la oficina. Y si no, trabajo desde casa. De todas formas, a las 8:00 el contacto con Brasil y con los chicos de acá es constante. Claro. Y con hoteleros y eso es constante. Pero bueno, es un trabajo que a mí me apasiona. Entonces trabajo Es tu vida. todo el tiempo. O sea, sí, corto para comer, corto para darle comer a los perros y termino y me vuelvo a sentar. Estoy mirando una serie mientras laburo. Claro. Pero es pasión, o sea, es lo que a mí me gusta. Yo disfruto de lo que hago. ¿Cómo es lo de los perros? Te escuché decir que llegaste a tener más de 30, ¿puede ser? Yo llegué a tener más de 30, sí han pasado cientos y cientos y cientos de perros. Hoy estoy un poco preocupado porque llevé uno a operar que le tenían que cortar una patita. Pobre. Hoy tengo 18. O sea, rescatás. Rescato, sí, empecé a rescatar desde una vez que me secuestraron. Yo tengo una perrita que me regalaron que hoy tiene 17 años Mirá. y me la secuestraron
pagué el rescate, todo, No. y me quedé pensando qué le pasaría a la gente cuando le pasa algo similar. Claro. Y entonces cometí el error o no de abrir un Facebook en aquella época, una fanpage Sí. de perros encontrados, buscados en mi zona, Mirá. en el oeste. Y a partir de ese momento empezaron a llegar una información que yo no sabía que existía, que tiene que ver con el maltrato animal, con las violaciones, con perras que paren por todos lados, con atropellados que nadie levanta, Claro. y con un mundo que uno desconocía y uno no ve. Totalmente. Porque uno no ve, y yo no lo veía, y hoy no lo puedo evitar. Para cerrar, te preguntamos a quién recomendarías que para que venga al podcast y esté sentado en tu Lo queremos silla. traer. Yo tengo un solo ídolo, digamos, por llamarlo de alguna forma, en este ambiente, y es Fabián Lombardo, que es el presidente de Aerolíneas Argentinas. Mirá. Es una persona que conozco hace Mirá. más de 30 años, que es un ejemplo para mí, que es para mí el más brillante de todos. Que es el único que puede hacer funcionar Aerolíneas Argentinas. Bueno, ojalá venga al podcast próximamente. O sea, sabemos que es grosso, que Aerolíneas rompe, así que bueno, ojalá. Sí, es grosso y empezó de abajo. Mirá. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Oscar, por haber venido. La verdad que estuvo buenísima la charla, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, nuevamente gracias a Report Travel Media por hacer posible este programa y por auspiciarnos. Pueden ir a seguirlos a sus redes sociales como Report News Argentina, tanto en Facebook como en Instagram. Entrar a su página web como reportmedia.info, así que vayan a chusmear y a ver eso. Síganos también a nosotros como detrásdelpuesto.podcast, tanto en Instagram como en TikTok. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y de Spotify, Detrás del Puesto. Coméntenos qué les parece el programa, a quién quieren que invitemos, y muchas gracias por ver y escuchar nuevamente.